¿Alguna vez te has imaginado pagar 3 veces más por una entrada, solo porque un político así lo decidió? Parece una exageración, pero eso es exactamente lo que podría pasarles a millones de pasajeros en los próximos meses. Y todo empieza ahora. Después de anunciar aranceles históricos del 245% contra China, Trump acaba de fijar su mirada en un nuevo objetivo: los aeropuertos, las aerolíneas y, por extensión, tú. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que el simple hecho de viajar, ya sea para visitar a sus hijos, recibir tratamiento médico o disfrutar de su jubilación, está a punto de volverse más caro, más difícil y más restringido que nunca. En este vídeo, comprenderá cómo una decisión del gabinete puede provocar la cancelación silenciosa de rutas internacionales, la desaparición de vuelos accesibles entre Estados Unidos y América Latina, nuevas tarifas ocultas, millas bloqueadas, overbooking en masa, y el comienzo de un nuevo tipo de frontera, una frontera económica, que separa a quienes pueden seguir viajando de quienes se verán obligados a quedarse en casa. ¿Y la parte más grave? Casi nadie habla de eso. Si vives en Estados Unidos o México, si viajas con frecuencia, si dependes de promociones, millas o rutas directas, este vídeo es para ti. Porque la guerra que comenzó con los aranceles está a punto de aterrizar en su bolsillo y en su puerta de embarque. Imagínate la siguiente escena. Finalmente decidiste emprender ese viaje que llevabas meses posponiendo. Un simple vuelo, quizás para visitar a un familiar en México, o incluso para descansar unos días en Cancún, Cartagena, Buenos Aires, algo que siempre ha sido parte de tu rutina, o de tu sueño. Entras en la web de la aerolínea, buscas el vuelo, y te llevas un susto. El mismo viaje que antes costaba $200 o $300 ahora cuesta más de $600. Y eso sin contar equipaje, asientos ni ningún otro extra. ¿Pero qué hay detrás de esto? Lo que poca gente sabe es que la aviación moderna es como un gran rompecabezas internacional. Las piezas de un avión, su mantenimiento e incluso las piezas de montaje, todo depende de empresas repartidas por todo el mundo. ¿Y sabes dónde se hace mucho de esto? En México, por ejemplo. Ahora imagínense poner un impuesto del 200% a todo lo que provenga de allí. Es como si, de repente, el coste de mantener aviones en el aire se hubiera disparado de la noche a la mañana. Y cuando una aerolínea tiene un aumento de costos como ese, no lo absorbe. Ella lo transmite. Pásalo a mí, a ti, a todo aquel que necesite volar. Y lo peor, lo repasa en silencio. Sin previo aviso. Sin decir, mira, por esta decisión política tu vuelo se volvió 3 veces más caro. No, el precio solo sube. Y el que paga es el que está al otro lado de la pantalla, intentando planificar un viaje tranquilo, como siempre hacían. Lo que antes era asequible empezará a parecer un lujo. Esas promociones que solíamos encontrar cada semana, vuelos directos a precios justos, podrían pasar a ser cosa del pasado. Especialmente para quienes viven en Estados Unidos y vuelan frecuentemente a Latinoamérica. O para quienes viven en México y tienen familia en Estados Unidos. Al final, la sensación es la de ser expulsado del avión, no literalmente, por supuesto, pero sí económicamente. Porque con tarifas tan elevadas el simple hecho de viajar se convierte en un obstáculo. Y es solo el comienzo. Porque esta tarifa del 200% podría provocar un efecto dominó que iría mucho más allá del precio del billete. Pero vamos a llegar allí. Ahora piensa conmigo. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es a veces encontrar un vuelo directo entre una ciudad del campo y Estados Unidos? Así es. Y si este arancel del 200% sigue adelante, la situación empeorará, y mucho. Las aerolíneas funcionan como cualquier empresa. Si algo deja de generar beneficios, lo recortan. ¿Y sabes qué vuelos cancelan primero cuando aumentan los costes? Precisamente aquellos que conectan ciudades más pequeñas, esos que no aparecen tanto en las noticias, pero que son imprescindibles para miles de personas. Quizás vivas en una de estas ciudades o tengas familia allí. Podría ser en el norte de México, en el interior de Colombia, en el sur de Argentina o en algún estado americano fuera de los grandes centros. Y el problema es que estas rutas, aunque son imprescindibles para muchas personas, no generan tanto dinero a la compañía como un vuelo completo entre Nueva York y Ciudad de México, por ejemplo. Ahora imagina esta situación. Necesitas visitar a un familiar enfermo, o tienes una cita con el médico programada, o simplemente quieres hacer tu viaje anual para ver a tus nietos. Y, de repente, descubres que ese vuelo que siempre tomabas ya no está. Ahora bien, para llegar al mismo destino se necesitan 2, a veces 3 conexiones. Pierdes horas, te enfrentas a colas, cambias de terminal. Todo ello, a veces con una maleta,
con dolor de rodilla, con prisas. Es el tipo de cosas que cansa incluso a las personas de 30 años. Imagínese a las que tienen más de 60 años. Y lo más irónico de todo es que esto no afectará a quienes viajan por negocios, ni tampoco a quienes se encuentran en las grandes ciudades. Llegará precisamente a quienes más necesitan practicidad. Ese jubilado que ahorró durante meses para emprender un viaje. La señora que viaja sola y necesita comodidad y seguridad. Estas rutas menos rentables suelen ser el único puente entre las familias. Cortarlos es lo mismo que erigir barreras invisibles entre países, entre historias, entre personas. ¿Y sabes qué es más grave? Esto podría convertirse en la nueva normalidad si nadie presta atención ahora. Y ahora, verás cómo las empresas empezarán a cobrar incluso por lo que antes era básico. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás pagando más, pero no sabes exactamente por qué? Bueno, este sentimiento será aún más común si los aranceles del 200% siguen adelante. Porque las aerolíneas intentarán recuperar sus pérdidas de forma furtiva, creando tarifas ocultas. Pequeños cargos aquí y allá, que suman una enorme carga para su bolsillo, especialmente para aquellos que ya viven con un presupuesto ajustado. Seamos sinceros, hoy en día ni siquiera el equipaje de mano está garantizado. Hay empresas que cobran por esto. Ahora imagínese después de un aumento drástico de los costes. ¿Conoces ese check-in realizado en el mostrador que mucha gente prefiere porque no manejan la app, el celular o el idioma? Ellos cobrarán. Y caro. Y no se detiene ahí. ¿Querrás embarcar con prioridad porque necesitas más tiempo? Pagarás. ¿Necesitas reprogramar tu vuelo porque te sientes mal o tienes un imprevisto? Prepara tu bolsillo. Cada necesidad legítima se convertirá en un producto adicional. ¿Y quiénes son los más afectados por esto? Son los mayores. Se trata de personas que viajan con medicación, que necesitan más tiempo para embarcar, que no siempre pueden manejar aplicaciones, códigos QR y tótems de autoservicio. Es quien necesita personas reales, no una máquina. Pero para estas empresas, cada interacción humana ahora será grabada como un lujo. Lo que antes era un servicio básico ahora se cobra como si fuera un privilegio. Y lo más repugnante es que todo esto parecerá normal, como si siempre hubiera sido así. Excepto que no lo fue. Sabemos que no lo fue. La verdad es que el precio de la entrada va mucho más allá de lo que aparece en la web. El valor real se esconde entre líneas, en las pequeñas tarifas que desaparecen con tu dinero incluso antes de llegar a la puerta de embarque. Y en el siguiente punto comprenderán cómo esta crisis puede afectar incluso a los aviones en los que viajamos y porque esto es una advertencia para todos nosotros. Ahora pensemos en algo en lo que mucha gente ni siquiera piensa cuando compra un billete. Los aviones no son eternos. Necesitan un mantenimiento constante, sustitución de piezas, inspecciones rigurosas, y todo ello depende de un mercado global. Muchas de las piezas utilizadas en el mantenimiento de aeronaves son importadas. Y si estas piezas empiezan a tributar al 200%, ¿sabes qué pasa? Las empresas comienzan a posponer las reparaciones. Retrasan el intercambio. Y en ocasiones incluso mantienen aviones fuera de circulación por falta de condiciones financieras. ¿Resultado? Menos aviones disponibles. Y con menos aviones volando, ¿adivinen qué pasa? Comienzan los retrasos, las cancelaciones, los overbookings, que ya son comunes, se convertirán en una rutina. Compras tu vuelo, te preparas con antelación, haces la maleta, llegas con horas de antelación al aeropuerto, y cuando miras el panel, vuelo cancelado. O peor, llegas a la puerta del avión y te dicen que está demasiado lleno, que tendrás que esperar al siguiente. Y no creas que esto solo sucederá en los grandes días festivos. Con menos aviones disponibles, incluso un martes cualquiera puede convertirse en un caos. Esto afecta a todos, pero es aún más grave para quienes ya tienen dificultades para desplazarse, quienes dependen de asistencia en el aeropuerto, quienes viajan con medicación o con cita previa o cita. Los aeropuertos que ya están ocupados, como los de Miami, Houston, Ciudad de México, se convertirán en auténticos embudos. Y el que sufre es el pasajero común, el que solo quiere llegar en paz a su destino. Uno que no sea pedir lujo ni primera clase. Lo único que necesitas es puntualidad, respeto y un mínimo de organización. ¿Y lo más triste? Este escenario parecerá una crisis técnica, pero detrás hay una decisión política, económica, que empieza con un billete y termina con miles de personas atrapadas en las salas de embarque, esperando vuelos que no llegan. Y si viajar ya se ha convertido en un desafío para ti, en el siguiente punto hablaremos de algo aún más sensible, el impacto directo en quienes viajan por motivos de salud. Ahora escúchame con atención, porque este punto es delicado. Mucha gente viaja no por ocio, ni por turismo,
sino por necesidad. Hay quienes van a Estados Unidos para recibir un tratamiento médico, seguir una cirugía, visitar a un familiar hospitalizado, o incluso buscar medicamentos que no encuentran en su país de origen. Y este tipo de viajes, que ya son emocionalmente difíciles, lo serán aún más si estas tarifas entran en vigor. Cuando los precios de los billetes suben y se cortan las rutas directas, estas personas no tienen otra opción. Necesitan irse. Y lo que antes era un viaje planificado con cierto esfuerzo, ahora se convierte en un obstáculo casi insalvable. Imagine un paciente que necesita ir a Miami cada 2 meses para recibir atención de seguimiento. Dado que los billetes cuestan el doble, esto se vuelve inviable. O un hijo que vive en México y quiere acompañar a su padre a una hospitalización en Houston, pero no puede pagar el boleto a tiempo. Y mira, no es solo el precio lo que complica las cosas. Conexiones largas, vuelos retrasados, colas, todo esto pesa aún más cuando hay una condición de salud de por medio. Una persona mayor con un problema cardíaco, alguien en tratamiento contra el cáncer, una persona con movilidad reducida. Estas situaciones requieren logística, tiempo, asistencia. Y todo esto está amenazado. Estos viajes no pueden esperar, no son aplazables. Y son precisamente ellos quienes corren el mayor riesgo. ¿Y sabes qué es peor? Quien crea estas tarifas no piensa en este tipo de viajero. No se ven las caras de quienes dependen de volar para mantener su salud al día. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo puede un país que está tan orgulloso de su estructura aérea dejar a esta gente sin opción? En el siguiente punto llegamos a una consecuencia que, para muchas personas, parece invisible, pero que puede transformar la experiencia de viajar en una auténtica prueba de paciencia. Tensión en las fronteras y controles migratorios más estrictos. Vayamos directo al grano. ¿Alguna vez has pasado por inmigración en Estados Unidos? Ese momento tenso, lleno de preguntas, largas colas, agentes serios, miradas sospechosas. Ahora imagina todo esto multiplicado por 2 o 3. Porque si las relaciones entre Estados Unidos y países como México o China se deterioran debido a estos aranceles del 200%, eso es exactamente lo que sucederá. La lógica es simple. Cuando un país impone una barrera económica, el otro responde. Y una de las primeras áreas donde aparece esta respuesta es en la inmigración. En otras palabras, lo que antes era un proceso lento se convertirá en un verdadero campo de batalla burocrático. Entras al aeropuerto pensando que vas directo a coger tu bolso y marcharte, pero no. Llegan las preguntas, llega la inspección, llegan más documentos. Y no importa si ya has entrado a Estados Unidos 10 o 20 veces. La desconfianza aumenta para todos, especialmente para aquellos que provienen de países afectados por aranceles. Y hay algo que mucha gente olvida: los mayores son los más vulnerables en este proceso, porque muchas veces no hablan el idioma, tienen dificultades para entender los procedimientos o simplemente no tienen energía para hacer cola durante horas. Y en esta situación, cualquier error, cualquier detalle, se convierte en motivo de retención, interrogatorio o incluso deportación. Por no hablar del lado emocional, la inseguridad, la sensación de que te traten como un problema, cuando lo único que quieres es visitar a un hijo, cuidar a un nieto, hacer un examen o simplemente disfrutar de tu jubilación en paz. Y no es solo en Estados Unidos, ¿sabes? Otros países también pueden comenzar a endurecer los controles si ven que los estadounidenses están imponiendo barreras injustas. Esto significa más tensión en los aeropuertos latinoamericanos, más requisitos de visa y más miedo a viajar. Ahora piense conmigo, si incluso entrar al país va a ser estresante, imagine lo que podría pasar cuando otros gobiernos comiencen a reaccionar también con medidas contra los viajeros estadounidenses. En el siguiente punto, vamos a hablar precisamente de eso, los boicots y las represalias que ya se están discutiendo y que podrían afectarte, incluso si nunca has estado involucrado en política en tu vida. Mira, quizás estés pensando, pero esto es todo entre gobiernos, entre presidentes. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Solo quiero viajar en paz. Tiene todo que ver con eso. Porque cuando un país toma medidas drásticas, como imponer aranceles del 200%, el otro lado casi siempre responde. ¿Y adivina qué? Nosotros somos los que terminamos en medio de este juego de empujar. Viajeros comunes y corrientes. Los boicots y las represalias no se manifiestan únicamente en forma de aranceles. Pueden venir disfrazados de nuevos requisitos para ingresar a un país, cambios en las reglas de visa, tarifas adicionales para turistas estadounidenses o incluso limitaciones en la estadía. En otras palabras, puedes hacer todo bien, comprar tu billete, planificar tu viaje con antelación, seguir las normas, y aún así, cuando llegue el momento de embarcar, te encontrarás con una nueva barrera.
Hay países que ya están discutiendo esto. Y no es solo China, no. Los países latinoamericanos también pueden reaccionar, no por ideología, sino por interés. Si Estados Unidos pone obstáculos, ellos también reaccionan con obstáculos. Y esto afecta directamente a quienes simplemente intentan mantener los lazos familiares, visitar a un amigo o disfrutar de su jubilación viajando con mayor libertad. Ahora imagina, siempre has viajado a México sin ningún problema. De repente necesitas una visa. Debes pagar una nueva tarifa. Es necesario justificar el motivo del viaje. Y todo ello sin previo aviso. Un escenario que, para muchas personas, hubiera sido impensable hace apenas unos años, está cada vez más cerca de convertirse en realidad. ¿Y quién sufre más? Los que tienen menos estructura para adaptarse. Personas mayores que no saben cómo lidiar con tanta burocracia digital. Personas que no tienen tiempo ni salud para esperar en las colas de visas. Personas que siempre han viajado con tranquilidad y, de un momento a otro, se ven bloqueadas por decisiones que nunca pidieron y nunca votaron. Es como si el mundo se estuviera volviendo más cerrado, no a causa de las guerras, sino a causa de las políticas económicas. Y el turismo, que siempre ha sido un puente entre culturas, se está convirtiendo en moneda de cambio en las disputas entre gobiernos. E incluso si cree que todavía puede confiar en las aerolíneas, el siguiente punto le mostrará cómo incluso sus millas, aquellas por las que ha trabajado duro para ganar a lo largo de los años, están en riesgo. Y lo peor, sin que te des cuenta. Hablemos de esto ahora. Recuerda esas millas que acumuló durante años, cada vez que viajó, cada vez que pasó su tarjeta de crédito, cada viaje de ida y vuelta entre Estados Unidos y América Latina. Bueno, ellos también están en riesgo. Y no es una exageración. Con la crisis generada por las altísimas tarifas, las aerolíneas están entrando en modo de supervivencia. Y cuando eso sucede, comienzan a eliminar todo lo que no genera ganancias inmediatas. Programas de fidelización, beneficios para viajeros frecuentes, actualizaciones gratuitas, todo se convierte en un objetivo. ¿Y qué hacen primero? Aumentan la cantidad de millas necesarias para un viaje simple. Ese tramo que podrías conseguir por 20.000 puntos de repente pasa a 60.000. Luego, limitan las fechas. Los asientos. Crean nuevas reglas, plazos cortos para utilizar millas, los puntos caducan sin previo aviso. Y luego te preguntas, pero yo no hice nada malo. Y es verdad, el problema es que, en este nuevo escenario, incluso lo que ya has conseguido te lo pueden quitar. Esto es aún más frustrante para quienes están jubilados o cerca de ello. Porque estas millas muchas veces representan más que puntos, representan planes, libertad, encuentros, sueños. Viajes que harías con tus nietos, visitas a quienes viven lejos, escapadas a lugares tranquilos. Y todo esto podría convertirse en polvo si las empresas deciden que ya no es ventajoso mantener estos programas. Es el tipo de cambio que se produce silenciosamente. Pero duele, porque no es solo financiero. Es personal. Es como si, poco a poco, nos estuvieran privando del derecho a viajar con dignidad. Ahora déjame preguntarte una cosa. ¿Crees que es justo que todo esto pase sin que nadie diga nada? ¿Sin que la gente sepa qué hay detrás de estos cambios? Porque es exactamente por eso que hice este video. Para mostrarte que algo más grande está sucediendo. Que estos aranceles del 200% no son solo números. Afectan nuestra libertad de ir y venir, nuestra rutina, nuestras relaciones e incluso nuestra salud. Si esto te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar en cómo podría afectarte a ti, o afectar a alguien que amas, entonces haz lo siguiente. Suscríbete al canal aquí, porque aquí seguiré mostrándote lo que nadie te cuenta, con claridad, respeto y sin complicaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido algún cambio reciente al viajar? ¿Precios más altos? ¿Menos opciones de vuelo? Comparte tu experiencia, porque puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.